Historias de Jack. Empezamos. La noche en que entendí que ya no conocía a mi hijo, él estaba sentado a la mesa, sonriendo, y yo supe que había llegado demasiado tarde. Llevo más de 20 años viviendo en el mismo barrio de la costa este. Casas alineadas, césped cortado con precisión casi militar, vecinos que se saludan sin mirarse demasiado. Un lugar seguro, o eso creía. Durante mucho tiempo pensé que los peligros reales eran visibles. Drogas, malas compañías, violencia. Nunca consideré que algo pudiera crecer dentro de casa, en silencio, sin romper nada. Ethan tenía 16 años cuando empezó a cambiar. No de golpe. Fue un proceso lento, casi educado. Primero dejó de invitar a amigos. Luego dejó de salir los fines de semana. Después dejó de hablar durante la cena. Yo me decía que era normal, que la adolescencia venía con ese paquete. Distancia, auriculares, monosílabos. Su madre y yo nos habíamos separado 2 años antes y atribuí su retraimiento a eso. A la culpa, al reajuste. Ahora sé que buscaba una explicación fácil para no mirar más de cerca. Pasaba horas en su habitación, siempre con la puerta entreabierta. Desde el pasillo se veía el resplandor azul del monitor, constante, inmóvil. No escuchaba risas, ni música, ni el ruido nervioso de los videojuegos. Solo silencio y, a veces, el tecleo lento, casi metódico. Cuando le preguntaba qué hacía, respondía, nada, con una tranquilidad que no admitía réplica. Una tarde me di cuenta de que había empezado a dormir a horas extrañas. Se acostaba temprano, despertaba antes del amanecer, comía menos, pero no parecía enfermo. Había eliminado el azúcar, la cafeína, cualquier cosa innecesaria, según sus palabras. Pensé que era una fase saludable. Incluso me sentí orgulloso. Otro error. El día que vi el foro fue un jueves. Volví antes del trabajo porque habían cancelado una reunión. Subí a su habitación sin hacer ruido. Más por costumbre que por cautela. El ordenador estaba encendido y Ethan no estaba. En la pantalla no había vídeos, ni redes sociales, ni nada que reconociera. Solo texto blanco sobre fondo oscuro, organizado en hilos largos, densos, sin imágenes. No pretendía leer, pero mis ojos se engancharon a una frase. Aquí no juzgamos, aquí preparamos el cambio. El nombre del foro estaba arriba, discreto, como si no quisiera llamar la atención. El jardín de los susurros. Sentí una incomodidad inmediata, difícil de explicar. No miedo todavía. Algo más parecido a una mala intuición. Cerré el portátil y salí de la habitación como si hubiera invadido un espacio que no me pertenecía. Esa noche cenamos juntos. Ethan estuvo correcto. Demasiado correcto. Me preguntó cómo me había ido el día. Me escuchó. Asintió en los momentos adecuados. Sonrió cuando tocaba. No discutió, no se quejó, no mostró ningún tipo de fricción. Era como hablar con alguien que había estudiado cómo comportarse. Me acosté inquieto. A las 3 de la mañana me levanté y encendí el portátil del salón. Busqué el nombre del foro. No apareció nada. Probé variaciones, traducciones, fragmentos de texto. Nada. Entonces comprendí que no estaba buscando en el lugar adecuado. No entraré en detalles técnicos. Bastará decir que, tras varios intentos, enlaces rotos y direcciones imposibles, lo encontré. El mismo diseño austero, el mismo nombre, el mismo tono calmado, casi terapéutico. Pasé horas leyendo. El jardín de los susurros no se presentaba como un foro de ayuda psicológica, ni como un grupo de autoayuda tradicional. Era algo distinto. Hablaban de la realidad como si fuera un sistema defectuoso, de las emociones como interferencias, del sufrimiento como un error de configuración, y ofrecían una solución: el protocolo de la mariposa azul. No era un reto, no era un juego, era un proceso. Cada fase estaba descrita con un lenguaje cuidadoso, aparentemente inofensivo. Ajustes de rutina, control del entorno, patrones de sueño, alimentación específica, exposición a determinados sonidos.
todo envuelto en una retórica de claridad mental y autonomía. Insistían una y otra vez en que nadie obligaba a nadie. Si no resuena contigo, no sigas, repetían. Eso me inquietó más que cualquier amenaza. Leí testimonios de usuarios que aseguraban haber superado la ansiedad, la culpa, el miedo constante. Decían sentirse ligeros, estables. No hablaban de felicidad, hablaban de eficiencia emocional, de silencio interno, de dejar de reaccionar. Empecé a buscar señales en casa, y entonces las vi por todas partes. Los horarios estrictos de Ethan, la música casi imperceptible que dejaba sonar por la noche, siempre la misma. La forma en que evitaba ciertos alimentos sin dar explicaciones. La disciplina. Busqué su nombre de usuario. Tardé poco en encontrarlo. Su perfil no tenía foto ni datos personales. Solo un historial de mensajes breves, educados, siempre agradeciendo la orientación recibida. Había publicado poco, pero le habían respondido mucho. Usuarios veteranos lo felicitaban por su constancia, por su compromiso, por no resistirse al proceso. Vi el registro de progreso. Fase 1, completada. Fase 2, completada. Fase 3, completada. Mi respiración se volvió pesada. Desplacé la pantalla hacia abajo. La última entrada estaba marcada con un símbolo azul, pequeño, casi bonito. Al lado, una sola palabra: el cambio. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin parpadear. No sentí pánico, sentí algo peor. La certeza de que había llegado al final de algo que no entendía y que ya no podía deshacer. Cerré el portátil despacio, como si el ruido pudiera despertar a alguien. En la casa todo estaba en silencio. Subí las escaleras y me detuve frente a la habitación de mi hijo. La puerta estaba cerrada. Desde dentro no se oía nada. Por primera vez desde que Ethan nació, tuve miedo de abrirla. Cerré el portátil y me quedé a oscuras en el salón, escuchando el zumbido del frigorífico como si fuera la única prueba de que la casa seguía viva. No dormí. Me limité a esperar a que amaneciera, repasando mentalmente cada conversación de los últimos meses, buscando una grieta, una señal que hubiera decidido ignorar. A la mañana siguiente, Ethan bajó a desayunar a la hora exacta de siempre. Preparó su comida con movimientos precisos, sin prisas, sin torpeza. Me observaba de reojo, atento, como si midiera mi estado. Cuando le pregunté si había dormido bien, respondió que el descanso es un concepto relativo. Lo dijo sin ironía, sin afectación. Intenté hablar con él durante el trayecto al instituto. Comenté algo banal, una noticia, el tiempo. Me corrigió un dato menor con educación quirúrgica. No buscaba humillar, buscaba exactitud. Me di cuenta de que ya no conversaba, optimizaba. Ese mismo día pedí cita con un psicólogo escolar, luego con un terapeuta privado. Expliqué lo que pude sin mencionar el foro, sin parecer un paranoico. Todos coincidieron en lo mismo. No había indicadores clínicos graves. Ethan no mostraba ideación suicida. No había autolesiones. No había episodios de ira ni aislamiento extremo. Funcionaba, rendía, encajaba. Uno de ellos incluso me felicitó por tener un hijo tan centrado. Salí de la consulta con una sensación de irrealidad que me acompañó durante días. En casa, la transformación continuó. Ethan dejó de reaccionar a estímulos que antes le afectaban. Una broma incómoda, una discusión telefónica con su madre, una mala nota inesperada. Nada. Todo era procesado, archivado, descartado. Empezó a hablar de sí mismo en términos extraños, como si se describiera desde fuera. Antes respondía así, decía. Ahora no tiene sentido. Una noche, mientras yo fregaba los platos, se quedó apoyado en la encimera observándome. No con desprecio, con curiosidad. «Estás cansado», dijo. «Se nota en cómo te mueves». «Es normal», respondí. «El trabajo». «No es necesario vivir así», añadió. «Hay alternativas». Le pedí que se explicara. Sonrió levemente, como quien decide no insistir. «No pasa nada», dijo. «No todos están preparados». Ese fue el momento en que sentí un miedo limpio, sin ruido. No era temor a perderlo.
Era la certeza de que ya lo estaba perdiendo. Volví al foro con una obsesión que rozaba la desesperación. Leí mensajes antiguos, hilos cerrados, advertencias camufladas de cuidado. Descubrí que el protocolo no era nuevo. Cambiaba de nombre, de símbolos, de estética, pero el núcleo se repetía desde hacía años en distintos espacios cerrados. Siempre el mismo patrón: jóvenes vulnerables, un lenguaje de calma, una promesa de control. Nunca hablaban de obediencia, hablaban de elección, nunca de sumisión, hablaban de claridad. Encontré menciones a estudios abortados, a denuncias archivadas por falta de pruebas, padres que describían a hijos irreconocibles pero funcionales. Nadie hablaba de delitos, nadie hablaba de muertes. Por eso nadie escuchaba. Intenté cortar el acceso, cambié contraseñas, bloqueé dispositivos, apagué el router. Ethan no protestó. Se sentó en el sofá y esperó. Cuando le pregunté si estaba enfadado, negó con la cabeza. No importa, dijo. El proceso no depende de la conexión. ¿Qué proceso? Me miró con una mezcla de paciencia y compasión que me revolvió el estómago. El cambio ya está integrado. No levantó la voz, no dramatizó. Fue una constatación. Los días siguientes fueron peores porque nada parecía ir mal. Ethan seguía con su rutina impecable. Ayudaba en casa, estudiaba, dormía. A veces me preguntaba cómo me sentía, pero no por interés, sino como quien recopila datos. Empecé a notar que evitaba el contacto físico. Ni abrazos, ni palmadas, ni gestos espontáneos. El cuerpo también parecía haber sido optimizado. Una noche entré en su habitación sin llamar. Estaba sentado en la cama, con los ojos cerrados escuchando algo a un volumen casi imperceptible. Me miró sin sobresaltarse. «No deberías interrumpir», dijo. «Genera ruido innecesario». Apagué el dispositivo con un gesto brusco. Esperaba una reacción. No la hubo. Solo me observó, en silencio, como si yo fuera el que se estaba comportando de forma errática. Hoy escribo esto desde el salón, de madrugada. Ethan está despierto en su habitación. Lo sé porque su rutina no falla. Ya no reviso. Ya no espío. No queda nada que descubrir. Sigue siendo un buen estudiante, un buen hijo, en apariencia. Si alguien me preguntara, no sabría qué denunciar. No hay golpes, no hay gritos, no hay sangre. Solo hay una ausencia difícil de explicar. El protocolo de la mariposa azul no destruye vidas de forma visible. No deja cuerpos, no deja pruebas claras. Solo ajusta a las personas hasta que dejan de doler y dejan de sentir. No sé cuántos padres más estarán sentados ahora mismo frente a una pantalla, leyendo palabras tranquilizadoras escritas por desconocidos, convencidos de que sus hijos están a salvo porque siguen respirando. El jardín de los susurros sigue ahí. Cambia de forma, de nombre, de acceso, pero siempre promete lo mismo: silencio. Y siempre habrá alguien dispuesto a pagar ese precio. Si esta historia te ha incomodado, si te ha hecho mirar la pantalla un segundo de más antes de cerrarla, deja un like. Eso me ayuda a seguir contando lo que muchos prefieren no ver. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Aquí no hablamos de fantasmas, sino de cosas que pasan de verdad. Y si quieres, escribe en los comentarios qué parte te ha perturbado más. O si crees que algo así podría estar ocurriendo ahora mismo, sin que nadie se dé cuenta. Esto lo cuento por si no vuelvo. El año pasado, después de que mi jefe cerrara la carpintería, me quedé sin nada. Buscando trabajos raros en internet, por sitios que ya conocéis, di con un foro. El hilo se llamaba Empleos Nocturnos, alta remuneración, discreción extrema, solo para perfiles resolutivos. No pedían currículum, solo un número de teléfono. Llamé, me citaron en un café de mala muerte. El tipo, un hombre delgado con las manos muy limpias, me explicó el trabajo. Era mensajero, pero no de pizzas. Recoges un paquete en un sitio, lo llevas a otro y te pagan en efectivo al momento. Nada de preguntas. El contenido no es asunto tuyo. Si miras dentro, no cobras. Y tenemos formas de saber si has mirado.
La paga por noche era lo que ganaba en un mes en la carpintería. Dije que sí. Las primeras semanas fueron fáciles. Recogía sobres gruesos o cajas pequeñas de taquillas en estaciones de autobuses, aparcamientos desiertos. Las entregaba en clubes, naves industriales, a veces en coches con las ventanillas tintadas. El dinero llegaba al instante, transferido a una cuenta que me dieron. No pregunté nunca. Me convencí de que eran drogas. Mientras no las tocara, yo solo era el repartidor. Todo cambió hace un mes. El encargo era distinto. Me dieron una llave y una dirección en las afueras. Una casa unifamiliar en una urbanización a medio construir. Silencio total. La consigna era clara. Entra. En el sótano hay una nevera industrial verde. Saca el contenedor de plástico azul que hay dentro. Ciérralo todo y tráelo. Al abrir la puerta, el olor me golpeó. No era podrido, era químico, ácido, como lejía mezclada con algo dulzón que se te pegaba al fondo de la garganta. Bajé al sótano. La nevera verde zumbaba en la penumbra. Cuando la abrí, el frío me empañó la vista. Dentro, sobre un estante, había un contenedor azul de unos 40 litros, de esos que usan los pescadores. Lo cogí, pesaba, y al moverlo, el líquido del interior chapoteó. No era sólido. Me entró un escalofrío, pero recordé las reglas. No mirar. Salí de allí, cerré y entregué el contenedor en una nave frigorífica cerca del mercado de abastos. Esa noche me pagaron el triple. No pude dormir. El sonido de ese chapoteo me perseguía. Los encargos siguientes fueron parecidos. Siempre un contenedor azul. Siempre de sitios distintos. Un consultorio dental cerrado, el trastero de un gimnasio, el garaje de una casa bonita en una colonia Nice. El olor, ese olor químico dulzón, empezó a impregnar mi ropa, mi nariz. Lo olía en todas partes. La semana pasada, la entrega fue en un viejo laboratorio escolar. Al coger el contenedor, la tapa, mal sellada, se corrió 1 milímetro. No miré dentro, lo juro, pero una gota del líquido, fría como el hielo, me cayó en la mano. Me quemó al instante, dejando una marca roja y rugosa. Y el olor, Dios, el olor que salió de ahí, era el mismo, pero concentrado, puro, a carne y almendras amargas y productos de limpieza. Me eché a temblar. Ayer recibí el encargo más específico y el mejor pagado. Dirígete a esta coordenada. Es una casa en el bosque, a las afueras de la ciudad. El contenedor azul está en el congelador del sótano. Pero, esta vez, el cliente necesita una prueba de contenido. Debes abrirlo. Debes verificar que el espécimen está intacto y describirlo por el micrófono de tu móvil, que estaremos escuchando. Luego lo cierras y lo traes. Paga $50,000. $50,000, una vida nueva, un borrón y cuenta nueva. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué romper su regla más importante ahora? El miedo me atenazaba, pero la deuda con el préstamo que saqué para mi madre me ahogaba. Fui. La casa era una cabaña de ladrillo, medio derruida, la puerta del sótano abierta de par en par. Bajé. El congelador era viejo, blanco, chirriante. Lo abrí. Allí estaba, otro contenedor azul. Puse el móvil en modo manos libres, como me dijeron. Una luz roja parpadeó en la esquina de la pantalla, indicando que la llamada estaba activa. Solo se oía una respiración tranquila al otro lado. «Estoy aquí», dije, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. «Voy a abrirlo». Las abrazaderas del contenedor se dieron con un clic metálico, demasiado alto. Levanté la tapa. El vapor frío se arremolinó. Al principio solo vi el líquido, turbio y amarillento. Luego, mis ojos enfocaron lo que había dentro. No era un órgano grande, como me había mentido a mí mismo todos estos días. No eran drogas, era una cabeza. La de una mujer, joven. El pelo flotaba como algas oscuras alrededor de un rostro pálido y sereno. Los ojos cerrados como si durmiera. La piel tenía un tono cerúleo y rea, conservada por ese líquido que olía a almendras y formol. Justo debajo de la línea de la mandíbula se veía un corte, limpio, profesional. Un grito se ahogó en mi garganta.
Tragué saliva mirando fijamente el horror flotante. La voz en el teléfono, serena y educada, rompió el silencio. Descríbalo, por favor, para verificar el estado. No, fue lo único que pude farfullar. Descríbalo, Jack, insistió la voz, sin alterarse. O no habrá pago. Y recuerde, sabemos dónde vive su madre. El pánico se convirtió en una losa de hielo en mi estómago. Con una voz que no reconocía como mía, ronca y quebrada, comencé a hablar, a describir lo indescriptible. Cada detalle que decía era una puñalada. La voz del teléfono asentía a veces, satisfecha. Bien, dijo finalmente. Ahora cierre el contenedor y proceda con la entrega, al lugar de siempre. ¿Qué es esto? Solté sin poder contenerme. ¿Quién era ella? Hubo una pausa. Luego, la voz respondió, con una frialdad que me heló la sangre más que el líquido del contenedor. Era la mensajera anterior, Jack. Incumplió una regla. Intentó chantajear al cliente. Su perfil, sin embargo, resultó ser compatible, un recurso valioso para nuestros socios médicos. Me quedé sin aire. Mis manos, agarradas al borde del contenedor, estaban blancas de la fuerza. Usted, Jack, ha cumplido siempre muy bien. Y hoy ha hecho el paso más difícil, la verificación. Eso demuestra fortaleza. Por eso tenemos una propuesta para usted. ¿Una propuesta?, balbuceé. Sí, un ascenso. El trabajo de logística y selección es más estable, mejor pagado y diurno. Implicaría gestionar a otros mensajeros y ocasionalmente identificar nuevos recursos compatibles entre quienes fallen. Personas sin estudios, sin vínculos fuertes, como usted era. Gente que nadie echaría de menos. Miré la cabeza en el líquido. Miré mis manos, la marca de la quemadura. Olí ese olor impregnado en mi propia piel. Para siempre. El mensajero anterior. Yo había estado transportando piezas, personas, y ahora me ofrecían pasar al otro lado. La voz sonó casi amable. ¿Qué dice Jack? ¿Acepta el ascenso? En el silencio helado del sótano, con el contenedor abierto ante mí y los ojos ciegos de la mujer mirándome a través de la niebla amarilla, supe la verdadera respuesta. No había salida. Había visto el producto final, y en este negocio, o eres el que reparte, el que gestiona, o terminas dentro del contenedor. Respiré hondo, el aire ácido quemándome los pulmones, y contesté. El sudor frío se me escurría por la espalda, pegando la camiseta barata a la piel. El zumbido del congelador era el único sonido, un ronroneo eléctrico que vibraba en mis dientes. La cabeza de la mujer, suspendida en ese líquido turbio, parecía inclinarse ligeramente, como si esperara mi respuesta. Necesito pensarlo, conseguí articular, forzando las palabras a través de la garganta cerrada. Por supuesto, dijo la voz, demasiado comprensiva. Tómese 24 horas, pero el contenedor debe ser entregado ahora. La muestra es perecedera. Perecedera. Como la carne del mercado. Cerré los ojos, incapaz de soportar esa mirada ausente un segundo más. Con manos que parecían de trapo, bajé la tapa. Los clics de las abrazaderas sonaron como disparos en el silencio del sótano. Subí las escaleras con el contenedor azul abrazado al pecho. Pesaba como un ataúd. El camino de vuelta a la ciudad fue un borrón. Solo el olor, siempre ese olor, dentro del coche, mezclado con mi propio miedo. En la nave frigorífica, el hombre de las manos limpias estaba allí. Algo insólito. Me observó mientras dejaba el contenedor en una mesa de acero inoxidable. No dijo nada. Solo me alargó un sobre grueso. Dentro había 5 billetes de $100. El anticipo, supuse. Mañana a esta misma hora, dijo por fin, su voz un susurro seco. Aquí, con tu decisión. Pasé la noche en vela, dando vueltas en el colchón delgado de mi apartamento. El olor a almendras podridas salía de mis poros. Lo había comprobado frotándome la muñeca y oliendo. Era parte de mí ya. $50,000. Un ascenso. Salir de la noche, dejar de ser un fantasma que transporta. Pesadillas. Podría pagar la cirugía de mi madre, mudarnos lejos, empezar de cero.
Pero el precio no era el dinero. Era la próxima vez que me pidieran verificar un contenido. Ser yo quien eligiera a quien no echarían de menos. Gente como yo. Al amanecer, aún no tenía respuesta. Salí a caminar, sin rumbo, y terminé frente al viejo consultorio dental de donde había recogido un contenedor semanas atrás. Estaba cerrado, con un cartel de "Se traspasa" ya medio arrancado. Sin pensar, di la vuelta a la esquina y entré en un cibercafé cercano, de esos por hora. En un ordenador alejado, usando una red anónima, busqué noticias locales de los últimos meses. Desapariciones. No las de chicas de familias ricas que salen en televisión, sino las otras. Jornaleros, trabajadores de fábricas, indigentes, una estudiante de enfermería que también hacía repartos por apps. Gente cuyas ausencias solo las notarían unos pocos. Un patrón, tenue como la niebla, empezó a formarse. Muchos habían tenido trabajos informales. Algunos habían comentado a amigos un chollo que les había salido en internet, como a mí. Sentí un vacío en el estómago. No era solo un negocio de piezas médicas ilegales. Era una cadena de suministro. Y yo había sido un eslabón, un mulo que llevaba mercancía de un punto a otro sin hacer preguntas. La cita en la nave era a las 5. A las 4 estaba sentado en mi coche, a 2 manzanas, mirando el reloj. De repente, el teléfono que solo usaba para ellos vibró. Un mensaje de texto, de un número desconocido. No entre, es una prueba. La verificación de ayer fue la prueba final. Si aceptas el ascenso, te conviertes en ellos. Si lo rechazas, eres el próximo recurso compatible. Huye. Borra esto. A. La sangre se me heló. ¿Quién era A? ¿La mensajera anterior? ¿Alguien más dentro? Miré hacia la nave. La puerta de carga estaba entreabierta, una boca oscura. Pensé en el hombre de las manos limpias, en su tranquilidad brutal. Él no estaba en el sótano. Él daba las órdenes. El ascenso era firmar mi propia sentencia de otra manera. Sería cómplice hasta la médula, y eso me ataría a ellos para siempre. O ser el próximo contenedor azul. No había elección. Era una ilusión, como todo lo demás. Arranqué el coche con un tirón, el motor tosiendo. No me dirigí a la nave. Conduje como un poseso hacia el apartamento de mi madre, en la otra punta de la ciudad. Tenía que sacarla de allí, ya, esa misma noche. Mientras zigzagueaba entre el tráfico, otro mensaje llegó al teléfono quemador, del número oficial. Veo que estás dudando, Jack. Mira tu buzón de casa. Un nuevo hielo, más afilado, me atravesó el pecho. No me detuve. Llegué a la colonia de mi madre, una zona de bloques viejos. Subí las escaleras de 2 en 2. Al abrir la puerta, ella estaba bien, viendo la tele. Me abrazó preguntándome por qué estaba tan pálido. No le contesté. Fui directo al pequeño buzón de correos pegado a nuestra puerta. No había sobres, solo un objeto pequeño, envuelto en un pañuelo de papel. Lo desdoblé con cuidado. Dentro había una foto, impresa en papel normal. Era una imagen granulada, tomada desde lejos con un teleobjetivo. Mi madre saliendo del mercado. Ella sonreía, llevando su bolsa de la compra. La foto era de hoy, a la misma hora que yo estaba en el cibercafé. Detrás de la foto, una nota escrita a mano, con una letra pulcra e impersonal. La discreción es una calle de doble sentido, Jack. Tu madre tiene un perfil compatible. Su artrosis avanzada sería irrelevante. Da las gracias a tu amigo A. Su intento de ayudarte nos alertó. Tienes hasta medianoche para estar en la nave, con tu decisión firme. El mundo se desvaneció a mi alrededor. Solo el zumbido en mis oídos, igual que el del congelador. No solo me vigilaban a mí, tenían un fileteado sobre mi vida, sobre lo único que me importaba. El mensaje de A no era una advertencia salvadora. Era una trampa que se había cerrado sobre mí, apretando aún más las esposas. Miré a mi madre, riendo con un programa de concursos, su espalda dolorida, sus manos nudosas. Un recurso compatible. La rabia fue entonces un latido rojo y caliente que subió por mi garganta, ahogando el miedo por un instante. No podía huir,
No podía aceptar. Tenía que romper las reglas de verdad. Miré el reloj. Faltaban 6 horas para medianoche. Tomé el teléfono normal, el mío, y escribí un mensaje a un único contacto, un primo que trabajaba en un taller mecánico y sabía de cosas que no se preguntan. Le pedí un favor, el más grande. Luego, con el teléfono quemador, respondí al número oficial. Acepto el ascenso, estaré allí a medianoche. La respuesta fue inmediata. Sabia decisión. Las siguientes horas fueron un torbellino de mentiras. Le dije a mi madre que me había salido un trabajo fuera, bien pagado, pero que tenía que irme esa misma noche. Que un amigo la recogería al día siguiente para llevarla a un sitio seguro, a casa de una tía en otro estado. Lloró, pero al ver mi determinación, asintió. La abracé más fuerte de lo normal, respirando su olor a jabón de lavanda, tratando de borrar el de las almendras amargas. A las 11:30 llegó mi primo con 2 de sus amigos. Eran tipos duros, con miradas que habían visto demasiado. No hicieron preguntas cuando les mostré la foto y la nota. Solo asintieron. Uno de ellos me dio un objeto pequeño y pesado, envuelto en un trapo. Por si acaso, murmuró. Lo guardé en la cintura, bajo la camisa. No era mi estilo, pero esta noche todo había cambiado. Me despedí de mi madre, prometiéndole que todo iría bien, y me dirigí a la nave, con la sensación de caminar hacia mi propio ataúd, pero con una chispa de algo más peligroso que el miedo: desesperación. La puerta de carga ya estaba abierta. Dentro, no solo estaba el hombre de las manos limpias. Había otro, más joven, con un traje barato y una tableta en las manos. El frío del lugar era intenso, punzante. Olía a desinfectante y por debajo, a ese dulzor químico que ahora reconocía como la esencia de mi pesadilla. Jack, dijo el hombre de las manos limpias, casi sonriente. Bienvenido al equipo de logística. Quiero ver el contrato, dije, manteniendo la voz lo más estable que pude. Y quiero la garantía por escrito de que mi madre queda fuera de cualquier consideración, para siempre. El hombre joven con la tableta frunció el ceño, pero el jefe asintió. Claro, la discreción es nuestra mayor garantía, pero podemos formalizarlo. Señaló una puerta metálica al fondo de la nave. En la oficina, firmaremos y te explicaremos tus primeras tareas. Caminé detrás de ellos, mis botas resonando sobre el hormigón. Pasamos junto a una fila de neveras industriales, blancas y verdes, todas zumbando. Una de ellas, una verde, tenía una etiqueta con un código. Justo al pasar vi que la puerta no estaba bien cerrada. Un fino hilo de luz fría se escapaba por el borde. El hombre joven abrió la puerta de la oficina. Una habitación escueta, con un escritorio y 2 sillas. En la pared, un mapa de la ciudad marcado con chinchetas de colores. Mis ojos se posaron en las chinchetas rojas. Había una clavada en la colonia de mi madre. Siéntate, dijo el jefe. En lugar de hacerlo, di un paso atrás, hacia la puerta. Primero quiero ver que borran su perfil. Ahora. El hombre joven intercambió una mirada con el jefe. La tensión en la habitación se espesó como el humo. Todo a su tiempo, Jack, dijo el jefe, y su voz había perdido toda la falsa amabilidad. Sonó a acero. Primero firmas. Sabía entonces que no había contrato. No había ascenso. Solo había una forma de sacarme de la circulación como mensajero problemático, convirtiéndome en un cómplice silenciado desde dentro, o la otra opción. La chincheta roja lo decía todo. Mi mano se deslizó bajo la camisa. El joven de la tableta lo vio. Gritó, soltando el dispositivo y llevándose la mano a la cintura. Todo pasó muy rápido. Saqué lo que mi primo me había dado. No era un arma. Era una bengala de señales, de las que usan los camioneros en emergencias. La golpeé contra el suelo, al lado de la puerta. Con un chasquido seco y un siseo ensordecedor, un chorro de luz roja y humo blanco y espeso estalló en el pequeño espacio, llenándolo al instante. Los gritos de los hombres, ahogados por la tos, resonaron. Yo ya estaba en movimiento, no hacia la salida, sino hacia el interior de la nave, hacia las neveras. La bengala era la distracción. Mi verdadero objetivo estaba detrás de la puerta que no cerraba bien. La abrí de una patada. El vapor frío me envolvió.
Dentro, en estantes, había una docena de contenedores azules, pero también había otros, rojos con etiquetas de código de barras. Y en un rincón, una computadora portátil abierta, conectada a un cable de red que salía por un agujero en la pared. El hombre joven debía estar haciendo alguna gestión. Tiré la bengala aún activa dentro de la nevera, sobre los contenedores. El humo blanco se arremolinó con el vapor, creando una niebla cegadora. Con el otro puño, apretado, golpeé la pantalla del portátil 1, 2 veces hasta que se hizo añicos. Luego agarré el disco duro y lo arranqué de la bahía con un tirón brutal. Los gritos se acercaban. Toqueté la pared hasta encontrar el cable de red principal y con todas mis fuerzas lo tiré hasta que se soltó con una lluvia de chispas. Las luces de la nave parpadearon y una alarma, débil y chirriante, comenzó a sonar en alguna parte. No me quedé a ver más. Salí de la nevera y corrí, no hacia la puerta principal donde seguramente me esperaban, sino hacia la parte trasera, donde semanas antes, durante una entrega, había visto una salida de emergencia medio escondida entre palés. La puerta se dio con un quejido metálico. La noche húmeda me golpeó la cara. Corrí por callejones traseros hasta donde había escondido mi coche, en una calle diferente. Al arrancar miré por el espejo retrovisor. No había nadie tras de mí, aún. En el asiento del copiloto, el disco duro arrancado brillaba bajo la luz de una farola. Mi teléfono quemador vibró una última vez. Un mensaje del mismo número. Solo decía: error de cálculo, recurso incompatible. Lo tiré por la ventana mientras aceleraba hacia la carretera. No servía de nada. Ellos tenían otros. Sabían quién era. Pero yo tenía algo ahora. No era mucho. Solo un disco lleno de horrores, de códigos, de rutas, de contactos quizás. Y la certeza de que mi madre ya estaba en camino, lejos, con mi primo. No sé si lo que hice servirá de algo. No soy un héroe. Solo soy un ex mensajero. Pero ahora sé que el verdadero terror no está en lo paranormal. Está en las cadenas de frío que zumban en sótanos anónimos, en los olores químicos que esconden verdades imposibles, y en la elección tranquila y burocrática de convertir a las personas en piezas. Y sé que mientras conduzco hacia la nada con este disco duro como único salvoconducto, ellos ya están buscando al próximo chico sin estudios, sin futuro, al que ofrecerán un empleo nocturno. Y la cadena, terrible y real, seguirá su curso. El primer error fue creer que, si pagaba en efectivo y no hacía preguntas, mi perro no sufriría. Vivo en Estados Unidos y llevo más de 10 años criando perros. No de exposición, no de concursos. Perros grandes, fuertes, inteligentes, para protección, para compañía, para sentir que en una casa vacía hay algo vivo que te espera. Durante mucho tiempo pensé que los conocía mejor que a las personas. Quizá por eso tardé tanto en darme cuenta de hasta qué punto los había puesto en peligro. Todo empezó con Duke. Duke era un pastor belga malinois, 3 años, musculoso, obediente, con una mirada que parecía entender cada palabra antes de que la pronunciara. Un día empezó a cojear. Nada grave al principio. Una rigidez leve en la pata trasera. El veterinario oficial habló de una posible displasia leve, pruebas caras, listas de espera largas. Me dio cifras, fechas, burocracia. Aquella misma noche no podía dejar de pensar en él. Duke, que siempre corría detrás de mí en el parque, que saltaba las vallas como si fueran de cartón, ahora cojeaba, incómodo, frustrado. Y yo, incapaz de hacer algo rápido. Fue entonces cuando, en un foro que frecuentaba desde hacía tiempo, no para cosas ilegales, o eso me decía a mí mismo, alguien mencionó una clínica alternativa. Rápida, barata, sin papeleo. No dio dirección, solo un enlace. Deep Web. El anuncio era frío, casi clínico. Nada de símbolos raros ni promesas milagrosas. Procedimientos veterinarios sin registro, cirugías, tratamientos experimentales, implantes,
Pago en efectivo o criptomoneda. Resultados inmediatos. Había testimonios, fotos borrosas, comentarios escritos con prisas. Me salvaron al perro. Sin preguntas. Más humanos que los oficiales. Lo racional se me apagó despacio. Pensé en Duke, en su forma de mirarme cuando no entendía por qué ya no salíamos a correr. Pensé en cada diagnóstico, en cada espera. Cada día contaba y cada día parecía demasiado. No respondí de inmediato. Pasé horas buscando referencias, nombres, rastros de estas clínicas. Las encontraba y desaparecían. Mensajes borrados, cuentas desactivadas. Una red de clínicas clandestinas que se movía como un espectro, invisible para la ley y letal para los animales. Durante días mi obsesión creció. Revisaba foros a altas horas de la noche. Leía hilos antiguos. Seguía enlaces que nadie más se atrevía a seguir. Algunos mostraban fotos de procedimientos ilegales, implantes experimentales, injertos improvisados, esterilizaciones masivas hechas en serie. Todo parecía real y aterrador. Una noche, después de horas frente a la pantalla, vi algo que me heló la sangre. Un vídeo de baja calidad donde un perro, parecido a Duke, estaba sedado y yacía sobre una mesa metálica mientras manipulaban su pata. No se veía sangre a primera vista, solo movimientos bruscos de instrumentos, manos rápidas y descuidadas. Y aún así, el animal emitía un gemido bajo, apenas audible, que retumbó en mi memoria más que cualquier alarma de teléfono. Mis dedos temblaban mientras cerraba la pestaña. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que era ilegal. Sabía que podía terminar en la cárcel si me atrapaban. Pero también sabía algo más. Cada minuto que pasaba era una oportunidad menos para salvar a Duke. Finalmente respondí. 2 días después me enviaron una ubicación. No era una dirección exacta. Eran coordenadas geográficas. Un polígono industrial a las afueras de la ciudad. Naves viejas, almacenes cerrados, silencio. No había luces, no había rótulos, nada que pudiera delatar un negocio. Solo la certeza de que, si me detenía, nunca volvería a ver a Duke con la misma libertad. Antes de ir, me preparé. Revisé mi coche. Comprobé que no hubiera cámaras visibles en la entrada. Llevé efectivo y criptomonedas. Repasé mentalmente cómo reaccionaría si algo salía mal. Todo parecía una mezcla absurda de lógica y paranoia. Llegué de noche. La clínica era un antiguo taller mecánico. Una puerta metálica entreabierta y un olor que no supe identificar al principio. No era sangre, era algo más denso, desinfectante barato, humedad y un aroma metálico extraño que se mezclaba con la respiración de los animales sedados dentro. Dentro, la iluminación era blanca y dura. Tubos fluorescentes parpadeaban sobre jaulas alineadas contra la pared. Perros, gatos, algunos despiertos, otros sedados. Algunos con vendajes improvisados, camisetas cortadas, cinta americana, gasas reutilizadas. Nadie ladraba. Eso fue lo primero que me inquietó. Un hombre con bata gris se me acercó. No llevaba guantes. Tenía las manos manchadas de yodo y algo más oscuro bajo las uñas. ¿El Malinois?, preguntó sin saludar. Asentí. No me preguntó nombre, ni edad, ni historial médico. Solo me pidió el pago por adelantado, en efectivo. Después miró a Duke como se mira una pieza defectuosa. Pasa, dijo con un tono seco. Si quieres que sobreviva, no hagas preguntas. Todo lo que había leído, todo lo que había sentido, se condensó en ese momento. Tenía que decidir si confiaba o no, si Duke podía soportar lo que estaba por venir. Y entonces crucé la cortina de plástico. La sala de operaciones estaba detrás de una cortina de plástico gastada y sucia. Nada más entrar, el olor me golpeó. Un aroma pesado a desinfectante barato mezclado con sudor y algo que no podía identificar del todo. Sobre la mesa metálica y fría yacía Duke, inmóvil pero consciente. En la bandeja junto a él había instrumentos oxidados, agujas sin envolver,
bisturíes con manchas que no parecían del todo recientes. No había monitor cardíaco, ni respirador, ni anestesista, solo manos humanas y una bata gris. «Sedación ligera», dijo uno de ellos, acercándose con una jeringa. «No gastamos de más. Le inyectaron algo. No midieron dosis por peso. No esperaron reacción. En segundos, Duke perdió tono muscular. Sus ojos seguían abiertos, fijos en mí, confundidos, asustados. Intentó moverse. No pudo. «¿Está consciente?», dije con la voz quebrada. «Es normal», respondió otro sin levantar la mirada. «No siente dolor, solo presión». Mentían. Lo supe cuando empezaron a abrir su piel. El sonido del bisturí rozando la carne, apenas amortiguado por los sedantes, me perforó el pecho. Duke gimió bajo, un sonido ahogado, desesperado que me retumbó en la cabeza más que cualquier alarma. Sus patas temblaban. La respiración se aceleró. Uno de ellos le sujetó la cabeza con fuerza, hablando en voz baja con el otro sobre siguientes pacientes y precios a cobrar. «Si aguanta, aguanta», dijo uno. «Si no, se descarta». La palabra descarta se quedó grabada en mi mente, fría y mecánica. Intenté acercarme, a ayudar, a intervenir. Me empujaron hacia atrás. «Si no puedes mirar, vete, ya has pagado». Lo que hicieron a continuación lo recuerdo con claridad que me hiela la sangre. Forzaron tendones, manipularon articulaciones, insertaron un tornillo improvisado para fijar la pata que sacaron de una caja sin etiquetar. No esterilizado, no diseñado para eso. Cada movimiento era brusco, desordenado, sin cuidado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que explotaría. Intenté calmarme pensando en que Duke era fuerte, que sobreviviría, pero el dolor y el miedo en sus ojos me mostraban otra realidad. Cuando terminaron, cosieron la herida a trompicones, puntadas desiguales, piel tirante, sangre apenas limpia con gasas usadas. Lo envolvieron en una manta sucia y me lo entregaron. Reposo. Si hay infección, antibióticos genéricos. Si no camina en 2 semanas... Bueno, dijeron, casi como si hablasen de un objeto, no de un ser vivo. Volví a casa con Duke en mis brazos. No olía a sangre exactamente, pero sí a miedo, a desesperación, a algo que no podía identificar. Su respiración era irregular, su pata estaba rígida y en sus ojos aún veía el miedo que había sentido en la mesa metálica. Esa noche no dormí. Cada crujido de la casa me hacía sobresaltar. Cada movimiento de Duke, aunque pequeño, me atravesaba. Su gemido bajo era constante, una llamada silenciosa que no podía ignorar. Busqué ayuda, respuestas, volví a la Deep Web. Leí más de lo que debería haber leído. Historias de amputaciones sin anestesia suficiente, implantes experimentales usados en peleas clandestinas, esterilizaciones masivas sin descanso ni control. Animales que no despertaban, procedimientos que terminaban en infecciones que los mataban. Todo desaparecía, sin registro, sin denuncias. Duke sobrevivió, pero cojea para siempre. No vuelve a correr. Sus ojos, antes llenos de energía, ahora se asustan con sonidos que antes ignoraba. Algunas noches se despierta sobresaltado, gime, me busca con la mirada como si aún estuviera en aquella mesa. Yo también me despierto así, porque lo peor no fue la clínica. Lo peor fue comprender que no era una excepción, que hay decenas, cientos de estos lugares en funcionamiento, que existen porque personas como yo deciden mirar a otro lado cuando el precio es bajo y la espera corta. No hay fantasmas en esas salas, no hacen falta, solo humanos dispuestos a tratar la vida como material desechable, y otros, como yo, que aprendimos demasiado tarde cuánto cuesta realmente no hacer preguntas. Desde entonces, cada vez que paso por un parque, cada vez que veo a un perro correr libre, siento miedo. Miedo de lo que podría haber sido, de lo que podría haberle pasado a Duke si no hubiera llegado a tiempo. Y sé que hay otros como él, que no tuvieron la misma suerte. La última vez que compré hierba en la Dark Web,
No me llegó un paquete. Me llegó una advertencia. Como todo el mundo, empecé por curiosidad. La rutina gris del trabajo, la ciudad eternamente gris, todo pedía un escape. Los foros más recónditos susurraban sobre Green Goddess, como el Santo Grial. Cogollos con genética imposible, cultivados en una oscuridad total, que prometían no solo un colocón, sino una epifanía. Más caro, sí, pero seguro. Un sistema de envío infalible, usando direcciones fantasmas y servicios de reenvío. Navegué por aquellas capas digitales con la sensación de un explorador, creyendo tener el control. Fue mi primer y más grave error. La primera entrega fue impecable. Llegó dentro de un manual de instrucciones de una cafetera, sellado al vacío. La hierba era magnífica, una obra de arte que te dejaba flotando en un éxtasis suave y profundo. Borró cualquier precaución. Por eso, cuando hice el segundo pedido, mi dedo en el botón de confirmar pago no dudó ni un segundo. Fue entonces cuando la ventana de chat parpadeó en mi pantalla, sin que yo la abriera. Jack, tu perfil es interesante, solitario, curioso. Tu entrega será especial. Código de seguimiento C4RN1, C3R0. La confirmación de recepción es obligatoria. Palabra clave, Mendel. No la olvides. Carnicero. La palabra resonó en mi cráneo como un mal presagio. Un sudor frío perló mi frente. Pensé en cerrar todo, en desaparecer. Pero una parte de mí, la misma que me había traído hasta allí, se aferró a una idea. Era un juego, una prueba para acceder a un nivel superior, a productos aún más exclusivos. El miedo y la codicia son una mezcla venenosa. Asentí en la oscuridad de mi habitación. El paquete llegó antes de lo previsto. Era una caja de cartón robusta, sin etiquetas, sellada con un celo ancho y negro. La dejé sobre la mesa de la cocina, bajo la fría luz del fluorescente. El silencio de la noche fuera pareció penetrar las paredes. Al cortar el celo, el sonido del cúter desgarrando el cartón fue obscenamente alto. Dentro, anidado en virutas blancas, no había ningún sobre discreto. Había un bote de cristal de conserva, de los antiguos, con una tapa metálica abombada. El contenido me detuvo la respiración. No eran cogollos. Era una mata enredada y pálida, de tallos finos como huesos y hojas moteadas de un blanco amarillento. Flores diminutas, con formas casi alienígenas, se retorcían en su interior. Y el olor, al destornillar la tapa 1 milímetro, un vapor invisible escapó. Dulce, demasiado dulce, como caramelo quemado y flores de funeral, con una puntada química por debajo que me hizo arder las fosas nasales. Era un olor activo, que parecía adherirse a la garganta. Bajo el bote, no un papel, sino una fotografía impresa en papel satinado. Mostraba un invernadero abandonado, con cristales rotos y hierba creciendo entre las mesas de cultivo. En primer plano, desenfocado, se veía la silueta de alguien agachado. Al dorso, la misma letra precisa, mecánica, cepa, Mendel's Lullaby, fenotipo único. La experiencia trasciende el humo, confirma la trascendencia, usa la palabra clave. Tu silencio será interpretado como ingratitud. El nudo en mi estómago era una piedra. Esto ya no era un error, era deliberado, y la palabra ingratitud sonaba a amenaza de manual. Quería tirarlo todo por el desagüe, quemar la caja, pero la curiosidad, esa maldita, insidiosa curiosidad, se transformó en un desafío. ¿Tan poderosa era? ¿Qué era trascender el humo? En un arranque de temeridad estúpida, decidí que solo probaría una mínima parte, un pellizco, para saber. Con pinzas saqué un fragmento de hoja. Era frágil, casi quebradiza. La trituré entre los dedos y la coloqué en la pipa. La primera calada fue un infierno. El humo, espeso y aceitoso, me abrazó los pulmones. Sabía a productos de limpieza y a esa dulzura nauseabunda. Tosí convulsivamente, con los ojos llorosos. Durante 20 minutos, solo sentí un malestar creciente, un dolor sordo detrás de los ojos y un zumbido en los oídos. Alivio. Fue solo basura. Me reí,
Un sonido seco y nervioso en la cocina vacía. Recogí la caja para llevarla al contenedor de la calle. Al pasar por el largo pasillo de mi apartamento, vi que la puerta del baño, que yo recordaba cerrada, estaba entreabierta, una rendija de oscuridad. Y de esa oscuridad salía el mismo olor dulzón, pero más concentrado, más vivo. Me quedé paralizado. El zumbido en mis oídos no era un efecto secundario, era real. Un zumbido bajo, constante, como el de un cable de alta tensión, y que parecía venir de las paredes. «Hola», llamé, mi voz un hilillo. Un crujido, seco, como el de una rama al quebrarse, vino del baño. Con el corazón martillándome el esternón, me acerqué. Empujé la puerta lentamente. La luz del pasillo se derramó sobre las baldosas blancas, y ahí, sentada en el borde de la bañera, con la espalda recta y las manos apoyadas a los lados como garras, estaba ella. El vestido de hospital, azul pálido, colgaba de su cuerpo delgado. El cabello le cubría el rostro, pero no esos ojos, grandes, vidriosos, con las pupilas tan dilatadas que eran pozos negros absolutos. Me miraban, no parpadeaban. El terror me inundó, un líquido gélido que reemplazó mi sangre. Retrocedí tropezando, pero su mirada me anclaba. No era una aparición, era tangible, real. Podía ver la textura áspera de la tela, la palidez cadavérica de su piel en los tobillos. Su pecho se movía, pero no al ritmo de una respiración humana. Era un bombeo lento, irregular, como el de un mecanismo averiado. «¡Sal!», logré escupir. «¡Sal o llamo a la policía!». Su cabeza se inclinó, con un movimiento espasmódico, hacia el pasillo, hacia donde había dejado la caja en el suelo. Luego volvió a mí, y entonces su boca, bajo la cortina de pelo, se abrió. No hubo sonido audible, pero en mi mente, como si las palabras se grabaran a fuego en la corteza cerebral, surgió una voz que no era voz. Era el susurro de insectos entre la maleza seca, el crujido de la tierra agrietada. «La tierra aquí es pobre, pero acepta la semilla. Ella vigila el crecimiento, siempre, en los campos pálidos». Grité. Fue un sonido animal, desgarrado. Di media vuelta y corrí como un poseso. Salí al rellano, bajando las escaleras de 3 en 3, sin importarme caer. La calle estaba desierta bajo los faroles naranjas. Corrí hasta el cajero automático de la esquina, un cubículo de luz fría. Marqué el 112 con dedos entumecidos. Conté, entre hípidos, que había una intrusa en mi casa, que estaba armada, que era peligrosa. Los policías llegaron con expresión cansada. Les dejé entrar, señalando el baño. Estaba vacío. No había rastro de humedad, de pisadas, nada. Solo un leve olor a desinfectante. El agente más joven miró la caja de cartón aún en el pasillo. «¿Y eso?». «¡Basura!», dije demasiado rápido. «Iba a tirarla. Me pidieron el DNI». Sus miradas recorrieron mi sudorosa palidez, mis manos temblorosas. La pregunta era inevitable. «¿Ha consumido alguna sustancia esta noche, señor?». Admití haber fumado algo malo. Me miraron con una mezcla de desprecio y lástima. Me aconsejaron que durmiera y que dejara esas tonterías. Se fueron. Yo me encerré con todas las cerraduras. Apilé una silla bajo el pomo de la puerta y me senté en el suelo de la cocina, abrazando mis rodillas, escuchando. El zumbido había desaparecido. El silencio era ahora aún más opresivo. Al amanecer, agotado pero incapaz de dormir, encendí el portátil. Usando una capa extra de proxies, accedí al mercado. Green Goddess había evaporado, su reputación impecable, borrada como si nunca hubiera existido. Pero en la bandeja, como una tumba que se abre sola, estaba el mensaje. Sin remitente. Con un archivo adjunto pesado. Era un escaneo de un expediente. Papel con membrete de un hospital psiquiátrico San Andrei, en algún lugar de Europa del Este. Fotos de vigilancia en blanco y negro, de mala calidad, mostraban a una mujer joven, de rostro demacrado, y esos mismos ojos enormes y vacíos,
deambulando por pasillos. Informes médicos describían su obsesión. Decía que estaba muerta, que su cuerpo era tierra en proceso. Hablaba de los campos pálidos, un lugar donde los seres como ella germinaban bajo la vigilancia de una entidad a la que llamaba la ojos de la tierra. El diagnóstico final, psicosis esquizofrénica grave con elaborado delirio de Cotard y síndrome de Clerambault. Extremadamente sugestionable. Desapareció del recinto el 14 de octubre tras ser encontrada en los invernaderos en desuso del complejo, donde intentaba ingerir muestras de una planta parásita, Orobanche spp, mutada posiblemente por residuos químicos. Falleció por intoxicación aguda. La muestra vegetal no fue recuperada. Al final del PDF, una nueva línea, fresca, como escrita en ese mismo instante. La Lullaby no es un producto, Jack. Es un testimonio, un recuerdo biológico. Germina donde hay soledad para alimentarla. Has confirmado la recepción al abrir el bote. Ahora debes confirmar los efectos. Palabra clave, Mendel. Si no respondes, enviaremos a un jardinero. La cosecha no puede perderse. Un sollozo seco me sacudió. Me giré, barriendo la cocina con la mirada frenética. Y entonces lo vi. No solo en la maceta del ficus. En el pequeño tiesto de hierbabuena que tenía en la ventana, la tierra también parecía removida. Y asomando, rompiendo la superficie, no uno, sino media docena de brotes pálidos, como gusanos ciegos buscando la luz. Un aroma siniestro, dulce y químico, empezaba a saturar el aire estático del apartamento, más fuerte que nunca. Me levanté, dispuesto a arrancarlos, a destruirlo todo. Pero al pasar frente al espejo del pasillo, me detuve en seco. En el reflejo del espacio a mis espaldas, en la penumbra del salón, una mancha azul, pálido, permanecía inmóvil. Junto a ella, otra figura, más alta, encorvada, con las manos largas y oscuras que parecían remover suavemente el aire sobre la maceta del ficus, como acariciando un cultivo. El zumbido regresó, no desde las paredes, sino desde dentro de mis propios oídos. Un zumbido que ahora reconocía. No era de cables. Era el sonido de moscas, millares de ellas, revoloteando sobre algo que está a punto de florecer. La vigilante no estaba sola. El jardinero ya había llegado, y mi apartamento ya no era mi hogar. Era el campo pálido, y yo, sin saberlo aún, me estaba convirtiendo en la tierra. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.